Papá, el mundo se te oscureció a ti, pero para nosotros quedó vacío desde que mamá se fue al cielo, dijo Aurora entre sollozos, mientras Vicente, sentado en el porche, intentaba recordar el color del cielo que ya no podía ver. El mismo día en que perdió la vista, perdió al amor de su vida, y desde entonces sus hijos perdieron a su padre. Nadie en esa casa sabía ya cómo sonreír. Lo que Vicente no esperaba era que la única persona capaz de salvar a sus hijos del luto fuera justamente la hermana de la mujer que no conseguía olvidar. Esta historia te emocionará hasta las lágrimas. Suscríbete al canal y comenta. ¿Desde qué ciudad nos escuchas? El atardecer en Tepoztlán pintaba el cielo con tonos anaranjados que Vicente Lombardi ya no podía ver. Sentado en el porche de su hacienda, mantenía el rostro vuelto hacia el horizonte por pura costumbre. Las manos fuertes y bien cuidadas apretaban los brazos de la silla de madera, mientras el viento suave despeinaba sus cabellos castaños prematuramente salpicados de canas. A los 42 años, el poderoso CEO de Lombardi Tech, una de las mayores empresas de tecnología de México, vivía en un mundo de tinieblas desde hacía casi un año. «Papá, ¿estás enojado?». La voz infantil y vacilante de Aurora rompió el silencio. Vicente giró la cabeza en dirección a su hija, sin conseguir encontrarla con la mirada vacía de sus ojos azul cobalto, ahora sin brillo. «No, princesa. ¿Por qué lo estaría?». Aurora Lombardi, con sus 7 años, cabellos rubios y ojos azules, idénticos a los que su padre tenía antes del accidente, se acercó cautelosamente. «Porque Valentín rompió el jarrón que era de mamá», susurró, como si compartiera un secreto. «Terrible». «Él dijo que no fue él, pero yo lo vi». Vicente suspiró profundamente, sintiendo el peso de la responsabilidad que cargaba. ¿Cómo explicarle a su hija que un jarrón roto no significaba nada comparado con la pérdida irreparable que habían sufrido? ¿Cómo hacer que los niños entendieran cuando él mismo aún no conseguía procesar la ausencia de Isadora? «¿Dónde está tu hermano ahora?», preguntó con voz controlada. «Escondido en su cuarto. Él cree que vas a gritar como la otra vez». Las palabras de su hija fueron como una puñalada. Vicente recordó la última vez que había perdido el control. Había sido hacía 2 semanas cuando los gemelos comenzaron a pelear durante la cena. Un plato roto, gritos y lágrimas. Después, el silencio opresor que pesaba sobre la casa desde entonces. «Aurora, por favor, llama a tu hermano. Nadie va a gritar hoy». La niña vaciló, pero obedeció. Minutos después, retornó con Valentín, que tenía las manos temblorosas y lágrimas no derramadas en los ojos. «Valentín, ¿es verdad que tú rompiste el jarrón?». El niño tragó saliva, mirando rápidamente a su hermana. «Fue sin querer, papá», admitió con la voz entrecortada. «Yo solo quería saber si aún tenía su olor». Vicente sintió algo quebrarse dentro de él. No era rabia, sino un dolor profundo al percibir que sus hijos buscaban desesperadamente fragmentos de la madre que se fue. Él extendió los brazos, intentando localizar a su hijo por el sonido de su respiración entrecortada. «Ven aquí», pidió con suavidad. Valentín se acercó con cautela. Vicente lo envolvió en un abrazo torpe, aún no completamente adaptado a su condición. El niño permaneció rígido por algunos segundos antes de deshacerse en lágrimas contra el pecho de su padre. «Perdón, papá, perdón. Está todo». «Bien, hijo, vamos a encontrar otras formas de recordar a mamá, ¿sí?». Aurora se acercó tímidamente y Vicente extendió el otro brazo, incluyéndola en el abrazo. Por un breve momento el hombre sintió un alivio en la oscuridad que lo consumía, pero sabía que no era suficiente. Sus hijos necesitaban de más de lo que él podía ofrecer en el momento. Aquella misma noche, después de que los niños se fueran a dormir,
Vicente llamó a Elisa Montenegro, el ama de llaves que trabajaba para la familia hacía más de 20 años. Elisa, necesito que contactes a Lorena Vilela. Tengo su número en el celular. El ama de llaves vaciló. La hermana de doña Isadora. ¿Está seguro, patrón? Absolutamente. Los niños necesitan ayuda. Yo necesito ayuda. ¿Y usted cree que doña Lorena va a querer venir? Después de todo. Vicente ajustó los lentes oscuros que usaba incluso dentro de casa, una costumbre que había adoptado para la comodidad de los demás, no para la suya. No sé, Elisa, pero por Aurora y Valentín estoy dispuesto a intentarlo. En 1900, su consultorio en el Hospital Ángeles, en la Ciudad de México, Lorena Vilela observaba la ciudad por la ventana mientras aguardaba a su próximo paciente. A los 35 años, ella había construido una reputación sólida como psicóloga, especializada en luto y trauma infantil. Sus cabellos pelirrojos, recogidos en un moño discreto, contrastaban con la piel clara y los ojos color ámbar que transmitían seguridad, elementos de su presencia acogedora que tanto ayudaba a sus pacientes a abrirse. El teléfono en su mesa sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Doctora Lorena, tiene una llamada de la casa de los Lombardi», informó su secretaria. Con voz vacilante, el corazón de Lorena se aceleró. Hacía casi un año que no tenía contacto con la familia de su hermana. No por elección propia, sino por respetar el aislamiento que Vicente impuso a todos después del accidente. «Puede transferir». La voz de Elisa sonó familiar al teléfono, trayendo memorias de fiestas familiares y tardes de domingo en la hacienda. De los Lombardi. «Doctora Lorena, buenas tardes. El señor Vicente quisiera hablar con usted. ¿Sería posible?» Minutos después, la voz grave y cansada de Vicente resonó en la línea. Lorena, un único nombre, cargado de significados no dichos. Lorena cerró los ojos, recordando la última vez que lo había visto. En el hospital, devastado por la muerte de Isadora y por la noticia de que jamás volvería a ver. «Vicente, ¿cómo están los niños?» «No bien, es por eso que estoy llamando». Vicente explicó la situación sin rodeos. Los niños estaban emocionalmente cerrados, tenían pesadillas frecuentes, comportamientos regresivos. Aurora había vuelto a mojar la cama, algo que no sucedía desde los 4 años. Valentín tenía explosiones de rabia seguidas de periodos de silencio absoluto. Ninguno de los dos se estaba adaptando bien en la escuela. «Intenté de todo, Lorena. Contraté psicólogos, pero se rehúsan a hablar. Terapeutas ocupacionales, profesores particulares. Nada funciona. Ellos están...» Su voz falló. «Se me están escurriendo entre los dedos». Lorena sintió la garganta apretarse. Amaba a aquellos niños como si fueran suyos. Había estado presente en cada fase importante de sus vidas. Nacimiento, primeros pasos, primeras palabras, hasta el accidente. «¿Qué quieres de mí, Vicente?» Hubo un momento de silencio pesado antes de que él respondiera. «Necesito que vengas, por un tiempo, para ayudarlos, para ayudarnos. Sé que es mucho pedir después de todo, pero ellos confían en ti, o al menos confiaban». Lorena sintió el peso de aquel pedido. Significaba dejar su vida en la Ciudad de México, su consultorio, su rutina cuidadosamente construida, y estaba Serena, su hija adoptiva de 4 años, a quien había prometido estabilidad después de rescatarla de una situación traumática en el albergue donde trabajaba como voluntaria. «Necesito pensarlo, Vicente. No es una decisión simple. Entiendo, pero por favor considéralo. Nosotros te necesitamos». Tras colgar, Lorena permaneció inmóvil en su silla, mirando la fotografía en su mesa. Ella, Isadora y los gemelos en una tarde soleada, todos sonriendo. Había sido tomada apenas 3 meses antes del accidente.
El rojo fuego de sus cabellos contrastaba con los rubios platinados de su hermana, tan diferentes en la apariencia, tan cercanas en el corazón. «¿Doctora Lorena?» La voz de la secretaria interrumpió sus pensamientos. Su próximo paciente llegó, y la guardería llamó. «Serena tiene un poco de fiebre». Lorena asintió, guardando la fotografía en el cajón. «No tienes obligación», se dijo a sí misma, pero en el fondo sabía que ya había tomado su decisión. Una semana después, Lorena conducía su coche por la carretera sinuosa que llevaba a la hacienda de los Lombardi, localizada en una zona privilegiada de Tepoztlán. Serena dormía tranquilamente en el asiento trasero, rodeada por juguetes y libros que Lorena había traído para tornar la transición más fácil para su hija. «Mamá, ¿ya llegamos?» La voz soñolienta de Serena sonó cuando el coche comenzó a subir por la alameda de jacarandas que llevaba a la entrada principal de la propiedad. «Sí, mi amor, esta será nuestra casa por un tiempo», respondió Lorena, ajustando el retrovisor para ver el rostro redondo de su hija, enmarcado por rizos oscuros, tan diferentes de sus cabellos pelirrojos. La hacienda Lombardi surgió imponente en el horizonte, una construcción contemporánea, con líneas arquitectónicas audaces y grandes ventanas de vidrio que se abrían a una vista panorámica de las montañas. Era un lugar que Lorena conocía bien, pero que ahora parecía extrañamente diferente. Tal vez fuera la ausencia de música, o el jardín ligeramente menos cuidado que antes. Elisa esperaba en la entrada, con el semblante serio que enmascaraba mal su alivio al ver a Lorena. «Doctora Lorena, qué bueno que llegó», dijo el ama de llaves acercándose para ayudar con las maletas. Su mirada se suavizó al ver a Serena. «Y esta debe ser la pequeña Serena. ¿Cómo ha crecido?» Lorena sonrió, tomando a su hija por la mano. «Serena, ¿te acuerdas de la tía Elisa?» La niña, aún soñolienta, negó con la cabeza, escondiéndose parcialmente detrás de las piernas de su madre. «Es tímida con extraños», explicó Lorena, acariciando los cabellos de su hija. «¿Cómo están todos, Elisa?» El ama de llaves suspiró, bajando la voz. «Los niños siguen difíciles. Y el patrón, bueno, tiene días mejores y días peores. Hoy no es uno de los mejores». Lorena asintió, comprendiendo el mensaje entre líneas. Respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. «¿Dónde están Aurora y Valentín?» «En su cuarto. No quisieron bajar cuando supieron que usted estaba llegando. Un apretón en el pecho. Un primer rechazo. Lorena sabía que sería así. ¿Y Vicente?» «En el despacho. Pidió que le avisara cuando usted llegara». Lorena ajustó la bolsa en el hombro, sintiendo el peso de la responsabilidad que había aceptado. «Vamos primero a ver a los niños, Serena y yo. Después hablo con Vicente». Elisa las guió a través de los corredores de la hacienda. Cada paso traía recuerdos dolorosos y dulces, cenas de familia, cumpleaños, navidades. Isadora en todos ellos, radiante, el centro gravitacional que mantenía a todos unidos. Ahora había apenas un vacío que nadie sabía cómo llenar. Pararon delante de una puerta decorada con adhesivos coloridos de planetas y estrellas. Lorena recordaba bien aquel cuarto. Había ayudado a su hermana a decorarlo cuando los gemelos nacieron. «Aurora, Valentín», llamó Elisa golpeando suavemente. La tía Lorena llegó y trajo una sorpresa. Silencio. Después, pasos leves del otro lado de la puerta. «No queremos ver a nadie». La voz de Valentín, más fría de lo que Lorena recordaba. Lorena hizo señal para que Elisa se alejara. Se arrodilló, colocándose a la altura de Serena. «¿Recuerdas lo que conversamos sobre tus primos?», preguntó suavemente. «Ellos están muy tristes porque perdieron a su mamá, como tú estabas triste cuando llegaste a nuestra casa. ¿Crees que puedes ayudarme a hacerlos sonreír de nuevo?»
Serena, cuya propia historia de pérdida la tornaba extrañamente sabia para su edad, asintió solemnemente. «Yo puedo prestarles mi Lulú», ofreció, mostrando la muñeca de trapo que raramente dejaba de su lado. «Eso sería muy gentil, mi amor». Lorena se levantó y golpeó suavemente en la puerta. «Aurora, Valentín, soy yo, tía Lorena. Sé que están molestos y tienen todo el derecho de estarlo. No voy a forzarlos a verme ahora. Pero mi hija Serena está aquí y ella trajo un regalo para ustedes. Cuando estén listos, estaremos en la sala». No esperó por respuesta. Tomó a Serena por la mano y siguió en dirección a la sala, sintiendo la mirada preocupada de Elisa en sus espaldas. En la sala espaciosa, con sus grandes ventanas y muebles elegantes, Lorena ayudó a Serena a sacar algunos juguetes de la mochila. La niña luego se distrajo con bloques coloridos, construyendo una estructura concentradamente en la alfombra. Fue entonces que oyó pasos firmes acercándose. Vicente Lombardi entró en la sala guiándose con un bastón que usaba con sorprendente destreza. Vestía pantalones de vestir oscuros y una camisa de mangas largas, meticulosamente planchada, como si se preparase para una reunión de negocios, no para recibir a su cuñada. Los lentes oscuros no conseguían esconder completamente las líneas de expresión que se habían profundizado alrededor de sus ojos en el último año. «Lorena», dijo él, parando en el centro de la sala, la cabeza levemente inclinada, como si intentase localizar su posición por el sonido. «Estoy aquí, Vicente», respondió ella levantándose. Cerca de la ventana, él se giró en dirección a su voz, y por un momento Lorena vio una vulnerabilidad en su rostro que nunca había notado antes. Fue fugaz. En segundos, su expresión volvió a la máscara de control que ella conocía. «Bien, gracias por venir», dijo él, la voz más ronca de lo que ella recordaba. «Sé que no fue una decisión fácil. Los gemelos siempre serán parte de mi vida, Vicente. Y tú también eres familia». Las palabras salieron más cargadas de emoción de lo que ella pretendía. Vicente pareció notarlo, pues su semblante se suavizó casi imperceptiblemente. «¿Ya viste a los niños?» «Aún no. Ellos se rehusaron a salir del cuarto». Vicente asintió, como si ya esperase por eso. «Dales tiempo. Ellos están...» Él vaciló, buscando las palabras, dolidos de formas que aún no consigo comprender completamente. Un pequeño ruido llamó la atención de ambos. Serena se había acercado y ahora miraba curiosamente a Vicente. «¿Usted es el tío ciego?», preguntó con la inocencia brutal de los niños. Lorena sintió el rostro calentarse. «Serena, no hablamos así con las personas». Pero para su sorpresa, la comisura de los labios de Vicente se curvó en lo que podría ser el inicio de una sonrisa. «Sí, soy el tío ciego», respondió él, agachándose con cuidado hasta quedar más próximo de la altura de la niña. «Y tú debes ser Serena. Tu mamá me contó sobre ti. ¿Por qué usted usa lentes dentro de casa? ¿Hace mucho sol aquí?» «Serena, basta», interrumpió Lorena avergonzada. «No hay problema», dijo Vicente, ahora con una sonrisa más definida. «Uso lentes porque mis ojos no funcionan más como los tuyos. A veces las personas se sienten incómodas cuando miran para ellos. ¿Puedo ver?», insistió Serena, movida por una curiosidad genuina. Lorena estaba a punto de intervenir. Nuevamente cuando Vicente, en un gesto que la sorprendió, removió lentamente los lentes oscuros. Sus ojos, antes de un azul vibrante como los de sus hijos, ahora tenían una opacidad lechosa que contrastaba con el restante de su apariencia impecable. Serena observó atentamente, sin miedo o repulsa. «Ellos son bonitos», declaró finalmente. «Parecen el cielo cuando va a llover». Fue la primera vez, en casi un año, que Lorena vio a Vicente Lombardi verdaderamente sonreír.
En aquel momento oyeron pasos leves viniendo del corredor. Aurora y Valentín estaban parados en la entrada de la sala, observando la escena con expresiones que mezclaban curiosidad y desconfianza. «Papá está riendo», susurró Aurora para su hermano, lo suficientemente alto para ser oído por todos. Vicente recolocó rápidamente los lentes, enderezando la postura. «Aurora, Valentín, vengan a conocer a Serena», dijo él intentando sonar casual, pero la tensión había retornado a su voz. Los gemelos no se movieron, sus miradas estaban fijas, no en su padre, sino en Lorena. Había algo doloroso en aquellas miradas, pena, acusación, tal vez incluso rabia. «Hola, tía», dijo finalmente Aurora, su voz pequeña y distante. «¿Vas a vivir aquí ahora?» La pregunta cargaba más significado de lo que sus simples palabras sugerían. Lorena sintió el peso de las implicaciones no dichas. «Por un tiempo», respondió con calma. «Para ayudarlos a ustedes y a su padre. Nuestra mamá no va a volver», declaró Valentín abruptamente, los ojos azules idénticos a los de su padre antes del accidente brillando con una emoción contenida. «Nadie puede sustituirla». La crudeza de la declaración flotó en el aire, pesada y dolorosa. Vicente quedó visiblemente tenso, sus dedos apretando el bastón con fuerza. «Nadie está intentando sustituir a tu madre, Valentín», dijo Lorena con firmeza, pero sin perder la suavidad. «Nadie podría, incluso si quisiera. Su madre era única, y el lugar de ella en nuestros corazones es solo de ella». Valentín sostuvo su mirada por algunos segundos antes de bajar los ojos, aparentemente satisfecho con la respuesta. Aurora, por su parte, dio un pequeño paso al frente, su curiosidad venciendo momentáneamente la desconfianza. «¿Ella es su hija?», preguntó, apuntando a Serena, que ahora se escondía parcialmente detrás de las piernas de Lorena. «Sí, esta es Serena. Ella tiene 4 años y estaba muy animada para conocerlos». Serena, percibiendo que hablaban de ella, espió tímidamente. «¿Quieres ver mi Lulú?», ofreció mostrando la muñeca de trapo. Aurora miró para la muñeca, con interés relutante, pero fue Valentín quien dio el primer paso en dirección a su prima. Su rostro normalmente cerrado tenía una expresión de curiosidad que recordó dolorosamente a Lorena del niño alegre que él solía ser. «Ella se parece a la esteliña que mamá hizo para Aurora», comentó, refiriéndose a una muñeca similar que Isadora había cosido para su hija. «Esteliña se rompió», dijo Aurora tristemente. Papá no supo cómo arreglarla. Un silencio constreñido siguió a la declaración, interrumpido apenas cuando Serena, con la simplicidad de una niña, extendió su Lulú para Aurora. «Puedes jugar con ella hasta que la tuya se ponga buena». Gesto tan simple y generoso desarmó a Aurora visiblemente. La niña aceptó la muñeca con cuidado, como si recibiese un tesoro inestimable. «Gracias», susurró, un fantasma de sonrisa formándose en sus labios. El otoño en Tepoztlán traía mañanas frías y tardes templadas. Habían pasado 2 semanas desde la llegada de Lorena y Serena a la hacienda Lombardi, y poco a poco una rutina comenzaba a formarse. Aquella mañana, Lorena observaba a los niños jugando en el jardín por la ventana de la cocina, mientras preparaba en café de olla. Aurora, Valentín y Serena construían un mundo imaginario con ramitas, piedras y hojas secas. A la distancia parecían niños comunes, sin el peso de las tragedias que cada uno cargaba. «Parecen casi normales hoy», comentó Elisa, uniéndose a ella en la observación. Lorena sonrió, su mirada fija en los niños. «Es un proceso, Elisa. Hay días buenos y días malos. Había sido más difícil de lo que Lorena imaginara.
En los primeros días, los gemelos alternaban entre ignorarla completamente y ponerla a prueba con comportamientos desafiantes. Valentín llegó a encerrarse en su cuarto por horas después de que Lorena sugiriera una sesión de terapia de juego. Aurora destrozó una de las almohadas del cuarto, esparciendo plumas por todas partes, cuando Lorena insistió en que ella debería retornar a la escuela. Pero hubo también pequeños avances. Aurora le había pedido a Lorena que trenzara su cabello como mamá lo hacía. Valentín, después de 3 días rehusando cualquier contacto, había aceptado jugar ajedrez con ella. Y el papel de Serena en todo eso se había revelado sorprendentemente importante. «La pequeña Serena tiene el don de desarmarlos», observó Elisa, como si leyera los pensamientos de Lorena. Nunca vi a Valentín tan paciente con alguien. «Los niños tienen un lenguaje propio», respondió Lorena. Serena entiende su dolor sin necesidad de explicaciones. Lo que Lorena no comentaba con nadie era que las noches continuaban siendo un desafío. Aurora aún tenía episodios de enuresis nocturna, y Valentín sufría con pesadillas que lo dejaban gritando en medio de la noche. Frecuentemente, Lorena dormía pocas horas, dividida entre confortar a sus sobrinos y cuidar de Serena, que también se adaptaba a un nuevo ambiente. «¿Cómo está el patrón?», preguntó Elisa, mientras arreglaba meticulosamente la mesa del desayuno. Lorena suspiró. Vicente era, tal vez, el mayor desafío de todos. Él se mantenía distante, encerrado en su despacho por horas, trabajando remotamente a pesar de la ceguera. Aunque tuviera asistentes y tecnologías adaptativas, insistía en supervisar personalmente los negocios de Lombardi Tech. Las pocas conversaciones que mantenían eran tensas, enfocadas exclusivamente en los niños. Él aún está procesando muchas cosas, Elisa. El ama de llaves asintió, comprensiva. Todos los días yo lo veo intentándolo, ¿sabe? Levantándose, vistiéndose impecablemente como antes, intentando mantener alguna normalidad. Pero es como si él hubiera perdido no solo la vista, sino también a sí mismo en aquel accidente. Lorena sabía exactamente lo que Elisa quería decir. El Vicente que había conocido, confiado, carismático, lleno de vida, parecía haber muerto junto con Isadora. En su lugar había un hombre retraído, repleto de culpa y rabia mal contenidas. El sonido de voces alteradas interrumpió sus pensamientos. A través de la ventana vio a Valentín caer al suelo mientras Aurora le gritaba. Serena observaba la escena perpleja. «Voy allá», dijo Lorena, colocando su taza sobre la encimera. Al llegar al jardín, encontró a Valentín con el rostro contorsionado de rabia, sujetando su muñeca con fuerza. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, arrodillándose al lado de su sobrino. «Él dijo que mamá no iba a volver nunca más porque ella ya no nos quiere», acusó Aurora, los ojos azules llenos de lágrimas. «Yo solo lo empujé un poquito». Valentín se alejó cuando Lorena intentó examinar su muñeca. «Ella me empujó fuerte y yo caí en la piedra», dijo él, la voz quebrándose. «Y yo solo dije la verdad. Mamá se fue y no va a volver». Lorena respiró hondo, sintiendo el peso de aquella declaración. «Ven, vamos a curar esa herida primero», dijo con firmeza, extendiendo la mano para Valentín. «Aurora, por favor, lleva a Serena adentro y lávense las manos para el desayuno». Pero él... «Ahora, Aurora», interrumpió Lorena, su tono no admitiendo discusión. Aurora lanzó una mirada dolida a su hermano antes de tomar la mano de Serena y partir en dirección a la casa. Solamente cuando las niñas estuvieron lejos lo suficiente, Lorena volvió su atención para Valentín, que ahora dejaba que las lágrimas corrieran libremente. «Puedo ver tu muñeca». Él extendió el brazo relutantemente. Había un rasguño, y feo, pero nada serio.
Vamos a limpiar esto y después conversaremos, ¿ok? En el baño de la planta baja, mientras limpiaba la herida con agua y antiséptico, Lorena observó a su sobrino. Sus ojos, tan semejantes a los de su padre, estaban distantes, perdidos en pensamientos muy pesados para un niño de 7 años. ¿Duele?, preguntó suavemente. No mucho. Valentín, lo que dijiste a tu hermana, ¿por qué crees que tu madre no los quería más? El niño desvió la mirada, fijándola en el suelo de mármol. Porque ella se fue. Ella nos dejó. Si ella nos quisiera, se habría quedado. Lorena sintió su corazón apretarse. Colocó una pequeña curita sobre el rasguño antes de sentarse, en el banquito al lado del lavabo, quedando a la altura de los ojos de su sobrino. Valentín, tu madre no escogió irse. Fue un accidente, ¿recuerdas? Ella jamás los dejaría si pudiera escoger. Pero ella sabía que iba a llover fuerte. Aquel día, papá le dijo que no condujera y ella fue igual. Explotó el niño, con una rabia que sorprendió a Lorena. Entonces, era eso. Valentín estaba guardando no apenas dolor, sino también rabia de su madre por haberse puesto en riesgo. A veces, las personas que amamos toman decisiones que no entendemos, Valentín. Pero eso no significa que ellas no nos quieran. Papá, también casi se va, murmuró el niño, ahora con la voz casi inaudible. Él se quedó durmiendo en el hospital por mucho tiempo. Pensé que él iba a morir también. Lorena resistió el impulso de abrazarlo, sabiendo que él rechazaría contacto físico en aquel momento. Pero él no se fue. Él está aquí, diferente, herido, pero aquí. Él no quiere estar aquí, replicó Valentín con una percepción dolorosa para su edad. Él quería haberse ido con mamá. Aquellas palabras atingieron a Lorena como un puñetazo, porque, en algún nivel, ella sabía que eran verdaderas. Vicente había sobrevivido físicamente, pero parte de él había muerto en aquel accidente. Y los niños, con la aguda percepción de los pequeños, sentían eso todos los días. Antes de que pudiera responder, oyeron pasos en el corredor. Vicente apareció en la puerta del baño pareciendo inquieto. ¿Qué pasó? Elisa dijo que... ¿Hubo una pelea?, preguntó su voz tensa. Valentín inmediatamente se retrajo, cerrando la expresión que momentos antes estaba abierta y vulnerable. Nada importante, respondió Lorena, percibiendo el cambio en su sobrino. Apenas un malentendido entre hermanos. Ya estamos cuidando de eso. Vicente permaneció parado en la puerta, su rostro girado en la dirección general de las voces, pero sin realmente enfocarlos. El bastón que usaba para orientarse estaba apretado en su mano con fuerza innecesaria, revelando su tensión interna. Valentín, ¿estás bien?, preguntó directamente a su hijo. Sí, respondió el niño secamente. Un silencio desconfortable se siguió. Vicente parecía querer decir algo más, pero vacilaba, preso en su propia oscuridad. El desayuno está listo, dijo finalmente. No tarden. Y salió, sus pasos medidos resonando por el corredor. Lorena observó a Valentín, que mantenía los ojos fijos en el lugar donde su padre había estado. Él ni siquiera preguntó lo que pasó de verdad, susurró el niño, la pena evidente en su voz. Él nunca pregunta. La tarde trajo consigo lluvia, confinando a todos a la hacienda. Lorena aprovechó el tiempo para una sesión improvisada de arteterapia con los gemelos, algo que venía intentando implementar desde su llegada. En la mesa de la sala de estar se esparcieron hojas de papel, pinturas, pinceles y plastilina. Hoy vamos a hacer algo diferente, explicó ella mientras organizaba los materiales. Quiero que cada uno escoja un color que represente cómo se está sintiendo ahora y después cree algo usando principalmente ese color. Aurora escogió un azul profundo, casi índigo. Valentín vaciló entre el negro y el rojo, terminando por escoger este último. Serena
participando animadamente, tomó un amarillo vibrante. Mientras los niños se concentraban en sus creaciones, Lorena oyó el sonido de la puerta del despacho de Vicente abriéndose. Momentos después, él apareció en la entrada de la sala, atraído por las voces alegres de los niños. «¿Qué están haciendo?», preguntó su voz más ligera de lo normal. «Estamos dibujando cómo nos sentimos, papá», respondió Aurora, sorprendentemente entusiasmada. «Yo escogí azul. ¿Y tú, Valentín?» «Rojo», respondió el niño sin elaborar. Vicente asintió como si aquello tuviera sentido para él. ¿Puedo quedarme aquí con ustedes?», preguntó, una vulnerabilidad rara en su voz. Lorena percibió a los niños intercambiando miradas sorprendidas. Normalmente, Vicente se mantenía alejado de actividades familiares, prefiriendo el aislamiento de su despacho. «Claro», respondió Lorena suavemente. «En realidad, ¿por qué no participas también?». Fue el turno de Vicente para parecer sorprendido. «Yo no puedo dibujar, Lorena, pero puedes modelar con plastilina», sugirió ella. «El tacto es un sentido poderoso, vacilante». Vicente se dejó guiar por Lorena hasta una silla a la mesa. Ella colocó un bloque de plastilina en sus manos. «¿Qué color es este?», preguntó él manipulando el material. «¿Qué color crees que es?», devolvió Lorena. Vicente sonrió levemente. Isadora hacía eso todo el tiempo. Responder una pregunta con otra pregunta. El nombre de Isadora, raramente mencionado, flotó en el aire como una presencia. Los niños se quedaron momentáneamente quietos, observando a su padre. «Es azul claro», dijo finalmente Aurora. «Como el cielo». Vicente asintió, sus dedos comenzando a trabajar la plastilina tentativamente. «Azul es bueno», murmuró, más para sí mismo que para los otros. Por casi una hora, un silencio confortable envolvió a la familia. Aurora creó un océano en su papel, con olas que parecían engullir pequeños barcos. Valentín dibujó lo que parecía ser un bosque en llamas. Serena hizo un sol sonriente con flores alrededor. Y Vicente, con creciente confianza, modeló lo que parecía ser un rostro. «Terminé», anunció Aurora, exhibiendo su dibujo para todos. «Yo también», dijo Valentín. «Ahora viene la segunda parte», explicó Lorena. «Vamos a hablar sobre lo que creamos y por qué escogimos estos colores». Aurora fue la primera, explicando que su océano azul la hacía recordar de las vacaciones en la playa con su madre. Valentín, relutantemente, admitió que el rojo representaba la rabia que sentía por todo. Serena, con la simplicidad de sus 4 años, dijo que el amarillo la hacía feliz, porque es el color del sol y del helado de piña. Cuando llegó el turno de Vicente, él vaciló, sus dedos aún trabajando en los detalles finales de su creación. «No sé explicar por qué escogí azul», dijo finalmente. «Tal vez porque…» Su voz falló levemente. «Porque era el color de sus ojos, de los ojos de todos ustedes». Aurora y Valentín miraron a su padre con una intensidad que hizo el corazón de Lorena apretarse. «¿Qué hiciste, papá?», preguntó Aurora, inclinándose para ver mejor. Vicente extendió sus manos, revelando lo que había creado, un rostro femenino estilizado, con trazos delicados. «Es mamá», susurró Valentín, su voz extrañamente reverente. Vicente asintió, sus dedos acariciando los contornos que había modelado sin poder ver. «Es como yo la veo ahora», dijo simplemente. Lorena observó, con el corazón apretado, la primera vez que Vicente hablaba abiertamente sobre Isadora delante de sus hijos. Aurora se acercó a su padre, tocando la escultura con cuidado. «Se parece a ella», dijo la niña, apoyando su cabeza contra el hombro de su padre. Para sorpresa de todos, Valentín también se acercó, quedando del otro lado de su padre. Por un momento, los tres permanecieron así,
unidos por aquella pequeña representación de la mujer que habían perdido. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono. Elisa apareció en la puerta, pareciendo relutante en quebrar aquel raro momento de paz. «Señor Vicente, es el señor Mendonça de la empresa. Dice que es urgente». La expresión de Vicente se cerró instantáneamente. El empresario tomó el lugar del padre, del viudo vulnerable. «Ya voy a atender», dijo él, levantándose cuidadosamente. Con un movimiento vacilante, entregó la pequeña escultura para Aurora. «Guárdala para mí, ¿sí?» Cuando Vicente salió, Lorena notó la decepción en los ojos de sus sobrinos. Por un breve momento, habían vislumbrado el padre que conocían antes del accidente, apenas para perderlo nuevamente para el trabajo que parecía ser su único refugio. La noche trajo consigo una tormenta. Relámpagos iluminaban los cielos de Tepoztlán y truenos hacían la hacienda temblar. Lorena acababa de poner a Serena a dormir cuando oyó el grito. Atravesó el corredor corriendo hasta el cuarto de los gemelos. Aurora estaba sentada en la cama, el rostro mojado de lágrimas, el pijama y las sábanas empapadas. «Yo no quería», sollozó la niña al ver a Lorena. «Fue el ruido. Me asusté. Está todo bien, querida», susurró Lorena, ya ayudándola a levantarse. Valentín observaba desde la cama al lado, sus ojos abiertos reflejando cada relámpago que entraba por la ventana. «Es como aquella noche», dijo él, la voz temblorosa. «La noche del accidente». Lorena sintió un escalofrío. Era verdad. La noche del accidente que había matado a Isadora y cegado a Vicente también había sido marcada por una tormenta similar. «Ven, Valentín, vamos todos para mi cuarto mientras cambio la ropa de Aurora». En el camino por el corredor encontraron a Vicente, que había salido apresuradamente de su cuarto al oír el grito. «¿Qué pasó?», preguntó alarmado, tanteando el aire como si pudiera encontrarlos por puro instinto. «Aurora tuvo un pequeño accidente y la tormenta está asustando a los niños», explicó Lorena, su voz calma contrastando con la tensión del momento. «Estamos yendo para mi cuarto a cambiar su ropa». Vicente pareció vacilar, claramente desconfortable. «¿Quieren que yo puedo ayudar en algo?» La oferta, aunque torpe, sorprendió a Lorena. Era la primera vez que Vicente se ofrecía para ayudar con el cuidado directo de los niños desde su llegada. «En realidad, sí. ¿Podrías checar si Serena está bien? El cuarto de ella es el próximo al mío». Vicente asintió, dirigiéndose con cuidado en la dirección indicada. Lorena condujo a Aurora y Valentín para su cuarto, encontrando ropa limpia para su sobrina y ayudándola a cambiarse. «Tía Lorena», llamó Valentín mientras ella terminaba de vestir a Aurora. «¿Por qué papá ya no nos quiere?». La pregunta atingió a Lorena como un rayo. Ella se sentó en la orilla de la cama, atrayendo a los dos sobrinos para cerca. «Su padre los ama más que todo, Valentín. Él solo está perdido. Él ni siquiera nos mira», insistió el niño. «Él no puede mirar a nadie, tonto», replicó Aurora, aunque sin la usual hostilidad. «Tú sabes lo que quise decir», respondió Valentín. Antes él reía, jugaba, ahora él solo trabaja y está triste. Lorena sabía que no podía ofrecer respuestas superficiales para aquel dolor tan profundo. Cuando perdemos a alguien que amamos mucho, a veces parece que una parte de nosotros se va junto, explicó con cuidado. Su padre perdió a su madre, que era el amor de su vida, y también perdió la visión, que era como él veía el mundo. Es mucha pérdida de una vez. «Nosotros también perdimos a mamá», susurró Aurora, «y estamos tristes, pero no dejamos de amarlo». «Yo sé, querida, y él sabe de eso también, en el fondo, pero a veces los adultos se pierden en su propio dolor y olvidan cómo volver». Un trueno particularmente fuerte hizo a los tres sobresaltarse.
Lorena abrazó a sus sobrinos protectoramente. ¿Ustedes saben lo que yo hago cuando estoy con miedo?, preguntó intentando distraerlos. Ambos negaron con la cabeza. Yo cuento historias. Historias sobre cosas buenas, cosas que me hacen feliz. ¿Cuenta una historia sobre mamá?, pidió Aurora, sus ojos suplicantes. Lorena respiró hondo. Hablar sobre Isadora aún dolía, pero tal vez fuera exactamente lo que los niños necesitaban. ¿Ustedes saben cómo su madre y su padre se conocieron? Los dos negaron con la cabeza nuevamente. Fue en la facultad. Yo estaba en el primer año de psicología e Isadora en el tercero de arquitectura. Vicente era un joven empresario que fue a dar una conferencia sobre tecnología. Isadora estaba en la platea e hizo una pregunta que dejó a su padre sin respuesta. Lorena sonrió con la remembranza. Ella siempre fue así, desafiante, brillante. ¿Qué preguntó ella?, quiso saber Valentín, claramente intrigado. Ella cuestionó si la tecnología que él desarrollaba realmente mejoraba la vida de las personas o apenas las hacía más dependientes. Su padre quedó tan impresionado que después la buscó para continuar la conversación. Un mes después, estaban de novios. Aurora sonrió acurrucándose más. Mamá era muy inteligente, ¿verdad? Mucho. Y valiente también. Recuerdo cuando ella decidió que quería escalar el pico de Orizaba, incluso teniendo miedo a las alturas. Su padre fue con ella, claro. Los dos volvieron exhaustos, pero radiantes. Su madre dijo que nunca se sintió tan viva como aquel día. Yo quería recordar más cosas de ella, dijo Valentín tristemente. Ustedes recuerdan más de lo que imaginan, respondió Lorena. Está todo guardado aquí. Y tocó levemente el pecho de su sobrino sobre el corazón. Y siempre que quieran recordar más, pueden preguntarme. Yo conocía a su madre mejor que cualquier persona. La puerta del cuarto se abrió suavemente, revelando a Vicente con Serena en brazos. La niña, despertada por la tormenta, se aferraba al cuello de él, aparentemente confortable en su abrazo. Ella despertó asustada, explicó Vicente, pareciendo extrañamente a gusto en su papel de portador de niño. Pensé que era mejor traerla. Hiciste bien, respondió Lorena, sorprendida con la imagen ante ella. El tío Vicente me dijo que es solo una nube enojada haciendo ruido, informó Serena con seriedad. Pero va a pasar. Lorena no pudo evitar una sonrisa al oír la explicación simplificada que Vicente había ofrecido a la niña. Y él tiene razón. Todo pasa, eventualmente. ¿Qué están haciendo?, preguntó Vicente, aún parado, próximo a la puerta como si no supiera si era bienvenido a entrar más. Contando historias para ahuyentar el miedo, respondió Aurora. La tía Lorena estaba hablando de cuando tú y mamá se conocieron. El rostro de Vicente se contrajo momentáneamente, pero, para sorpresa de Lorena, él no se cerró como esperado. Ella estaba hablando sobre cómo su madre me dejó sin palabras en mi propia conferencia. ¡Sí!, exclamó Valentín, animado por la participación inesperada de su padre. ¡Cuenta más! Vacilante, Vicente se aproximó, dejando que Lorena lo guiara para sentarse en la orilla de la cama. Serena se acomodó confortablemente en su regazo, como si fuera el lugar más natural del mundo. Bien, su madre era la persona más brillante que ya conocí, comenzó él, su voz asumiendo un tono más suave que el habitual. Aquel día, ella usaba un vestido azul y tenía el cabello recogido, diferente de su tía que siempre usó el cabello suelto. Lorena se sorprendió con la observación. No esperaba que Vicente se recordara de detalles así. Y ella no estaba impresionada conmigo, lo que era refrescante, continuó él, una leve sonrisa surgiendo en sus labios. Todos en aquella sala estaban intentando agradarme, menos ella.
Isadora quería respuestas reales. Por casi una hora, la tormenta fue olvidada, mientras Vicente compartía historias sobre Isadora que hasta Lorena desconocía. Momentos íntimos de la pareja, sueños que habían planeado juntos, pequeñas tradiciones que mantenían. Los niños oían fascinados, absorbiendo cada palabra como un tesoro precioso. En determinado momento, Lorena notó que Serena se había dormido en el regazo de Vicente y los gemelos también luchaban contra el sueño. «Creo que conseguimos ahuyentar el miedo», observó ella suavemente. «Tal vez sea hora de que todos vuelvan para sus camas. ¿Puedo dormir aquí?», pidió Aurora tímidamente. «¿Solo por hoy?». Lorena miró para Vicente, buscando su opinión. Para su sorpresa, fue él quien respondió. «¿Por qué no dormimos todos en la sala? Podemos hacer un campamento como hacíamos antes». La sugerencia tomó a Lorena desprevenida. Era la primera iniciativa genuinamente paternal que Vicente tomaba desde su llegada. «Es una óptima idea», concordó rápidamente. «Vamos a buscar cobijas y almohadas». Minutos después, la amplia sala de estar fue transformada en un campamento improvisado. Colchonetas, cobijas y almohadas esparcidas por el suelo, formando una gran cama comunitaria. Los niños se acostaron en el centro, con Lorena y Vicente posicionados en las extremidades, como guardianes. En la oscuridad, con apenas la luz ocasional de los relámpagos iluminando el ambiente, Lorena observó a aquella familia fragmentada, momentáneamente unida por la tormenta. Vicente, acostado del otro lado, tenía una expresión serena que ella no veía hacía mucho tiempo. «Lorena», llamó él bajito cuando los niños ya estaban adormecidos. «Sí, gracias por estar aquí, por hacer lo que yo no conseguí hacer». La sinceridad en su voz causó una extraña agitación en el pecho de Lorena. «Ellos son parte de mí también, Vicente, parte de ella, yo sé», respondió él, su voz casi un susurro. «Es por eso que duele tanto mirarte a veces. Tú tienes tanto de ella en ti». La confesión tomó a Lorena desprevenida. En todos los años que conocía a Vicente, él nunca había sido tan abiertamente vulnerable. «Nosotros éramos diferentes en casi todo», dijo ella recordando a su hermana. «Ella era solar, expansiva. Yo siempre fui más contenida, más profunda», completó Vicente. «Como un río calmo, pero que carga una corriente fuerte debajo de la superficie. Fue así como Isadora siempre describió a ti». Lorena sintió lágrimas formándose, gratas por la oscuridad que las ocultaba. «La extraño todos los días». «Yo también», admitió Vicente, su voz quebrándose ligeramente. «Pero hoy fue la primera vez que conseguí recordarla sin sentir que estaba ahogándome». El silencio que se siguió no fue pesado como los anteriores, sino contemplativo. La tormenta allá afuera comenzaba a amainar, así como tal vez la tormenta dentro de aquella casa. «Buenas noches, Lorena», dijo finalmente Vicente. «Buenas noches, Vicente». Acostada en la oscuridad, cercada por la familia improvisada que estaban intentando reconstruir, Lorena se permitió, por primera vez, sentir algo además del deber y de la compasión. Algo que no debería estar allí, pero estaba naciendo aún, así, un calor en el pecho, un temblor en las manos cuando pensaba en el hombre acostado a pocos metros de distancia. Un sentimiento que la asustaba y, al mismo tiempo, la despertaba de un largo torpor emocional. La tormenta había pasado, pero sus efectos permanecerían por mucho tiempo. Los días que se siguieron trajeron un cambio sutil, pero perceptible en la dinámica de la casa. Vicente pasó a involucrarse más en las rutinas de los niños, preguntaba sobre sus actividades, participaba de las comidas, hasta intentó ayudar a Valentín con la tarea, usando recursos de audio en su tableta adaptada. Lorena observaba esa transformación con una mezcla de alegría y aprensión.
alegría por ver a los gemelos finalmente reconectándose con su padre, aprensión por los sentimientos contradictorios que crecían dentro de ella. En una tarde particularmente agradable, mientras los niños jugaban en el jardín bajo la supervisión de Elisa, Lorena encontró a Vicente en la biblioteca. Él estaba sentado próximo a la ventana, oyendo un audiolibro a través de auriculares. Al percibir su presencia, removió los auriculares. «Lorena, ¿cómo supiste que era yo?», preguntó sorprendida. Una leve sonrisa surgió en los labios de él. «Entre tu perfume, hierba luisa y algo floral. ¿Jazmín, tal vez?». Lorena sintió el rostro calentarse. No esperaba que él prestara atención en detalles tan íntimos. «Es una esencia que hago con aceites naturales», explicó, sentándose en el sillón opuesto. «¿A qué estás oyendo?». «Ensayo sobre la ceguera de Saramago», respondió él con ironía. «Cliché, yo sé. En realidad parece apropiado». Un silencio confortable se estableció entre ellos. Por la ventana podían oír las risas de los niños en el jardín. «Ellos están mejorando», comentó Vicente. «Ayer, Valentín me pidió para mostrar cómo funcionaba mi lector de pantalla». Él quedó fascinado. «Y Aurora finalmente concordó en volver para la escuela en la próxima semana», agregó Lorena. «Son pequeños pasos, pero significativos». Vicente asintió, su rostro asumiendo una expresión más seria. «Todo gracias a ti. Estoy tan perdido, Lorena. Sin ti no sé lo que habría sido de nosotros». «Tú habrías encontrado un camino eventualmente», respondió ella, disconforme con el elogio. «Tú eres más fuerte de lo que piensas, Vicente». Él rió, un sonido amargo. «¿Fuerte? Yo me quiebro un poco más a cada día intentando fingir que aún soy el mismo hombre. El hombre que Isadora amó, el hombre que mis hijos admiraban. La fuerza no está en permanecer el mismo», dijo Lorena suavemente. «Está en encontrar quién puede ser ahora». Vicente giró el rostro en la dirección de la ventana, como si pudiera ver el mundo allá afuera. «¿Sabes lo que es más difícil?». Vicente paró, como si buscara las palabras correctas. No poder ver sus rostros, no saber si Aurora aún arruga la nariz cuando está confusa, como hacía antes, no poder acompañar cómo Valentín está creciendo. A veces tengo miedo de olvidar cómo son». La confesión atingió a Lorena como un golpe. Era un miedo que nunca había considerado, tan enfocada estaba en las necesidades emocionales de los niños. «¿Quieres que yo describa cómo están ahora?», ofreció, movida por impulso. Vicente se giró en su dirección, sorprendido. «¿Tú harías eso?». «Claro», respondió, aproximándose para sentarse al lado de él. «Aurora está con el cabello más largo, casi en la cintura ahora. Ella tiene un mechón rebelde que cae sobre su ojo derecho exactamente como Isadora tenía. Y sí, ella aún arruga la nariz cuando está confusa». Una sonrisa suave se formó en los labios de Vicente. «Mi Valentín está algunos centímetros más alto. Su rostro está perdiendo aquella redondez de bebé, quedando más anguloso. Se parece más contigo a cada día, especialmente cuando está concentrado». Ella hizo una pausa. «Él tiene tus expresiones, ¿sabías? Aquel modo de apretar los labios cuando está pensando». Vicente asintió, absorbiendo cada palabra. «Y su voz está cambiando. Un poco más grave, sí, no mucho aún. Él solo tiene 7 años, pero está menos infantil». Por un largo momento se quedaron en silencio. Vicente alzó hesitantemente la mano, como si quisiera alcanzar algo. «¿Puedo?», preguntó, la voz casi un susurro. Lorena no comprendió inmediatamente lo que él pedía hasta que la mano de él quedó suspensa en el aire entre ellos. «Quiero verte», explicó él. «Con mis dedos, si me permites. Es como aprendí a reconocer objetos ahora. Rostros son más difíciles, más íntimos». Lorena sintió el corazón acelerarse. El pedido era inocente, puramente funcional,
pero aún así intensamente personal. «Claro», respondió, inclinándose levemente en la dirección de él. Las manos de Vicente encontraron su rostro con una suavidad sorprendente. Dedos largos y callosos trazaron el contorno de su mandíbula, subieron por los pómulos, deslizaron por la curva de las cejas. Era una exploración metódica, casi clínica, pero Lorena no conseguía ignorar los escalofríos que recorrían su piel. «Tú e Isadora tenían los mismos trazos», comentó él mientras sus dedos recorrían la línea de la nariz de Lorena. «Pero hay diferencias sutiles. Tu rostro es más angular, el de ella era más redondeado». Lorena cerró los ojos, dejándose envolver por aquel momento extraño e íntimo. «Las personas siempre nos hallaban muy diferentes», murmuró. «Ustedes eran», confirmó Vicente, sus dedos ahora trazando el contorno de los labios de ella con extrema delicadeza. «Pero había una conexión profunda entre ustedes, algo además de la apariencia». Cuando los dedos de él apartaron un mechón de cabello del rostro de Lorena, ella no consiguió contener un pequeño suspiro. Vicente congeló, como si súbitamente consciente de la intimidad del momento. «Tu cabello», dijo él, su voz más ronca, «es muy diferente del de ella, más espeso, la textura...» Él dejó la frase incompleta, sus dedos aún entrelazados en los cabellos pelirrojos de Lorena. Por un instante, el tiempo parecía haber parado. Había apenas el toque de él, la respiración de ella, y algo indefinible creciendo entre ellos. Y Vicente, yo... «Papá, tía Lorena, vengan a ver lo que hicimos». La voz de Aurora venida del jardín quebró el momento. Vicente recogió su mano rápidamente, como si hubiera sido cogido cometiendo un crimen. «Deberíamos ir», dijo él, levantándose con alguna rigidez. «Sí, claro», concordó Lorena, intentando ignorar el torbellino de emociones que sentía. En el camino hasta el jardín, andando lado a lado sin tocarse, Lorena percibió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Una línea invisible había sido cruzada, y no había cómo volver atrás. El asunto de la cena benéfica surgió una semana después. Vicente había recibido la invitación para un evento de recaudación de fondos para el ala infantil del hospital donde Lorena trabajaba en la Ciudad de México. «No voy a ir», declaró él durante la cena. «Puedo hacer una donación substancial, pero ir personalmente está fuera de cuestión». «Es una causa importante», argumentó Lorena. «Tu presencia daría visibilidad al proyecto». «¿Mi presencia?» Vicente rió sin humor. «¿Un hombre ciego intentando no derramar la copa de champán? No, gracias». «¿Usted se cayó cuando fue a mi cuarto anoche?», preguntó Serena inocentemente mirando para Vicente con curiosidad. «No, pequeña», respondió él, suavizando la voz como siempre hacía al hablar con la niña. «Entonces, ¿por qué no puede ir en la fiesta? Mamá dice que cuando uno tiene miedo, uno tiene que enfrentar. Como yo tenía miedo de la oscuridad, ¿recuerda?». Vicente pareció momentáneamente sin palabras. Lorena observó, fascinada, cómo una niña de 4 años había conseguido desmontar las defensas de él con una simple pregunta. «Es diferente, Serena», intentó explicar él. «¿Por qué?». «Porque...» Vicente vaciló, claramente desconfortable. «Porque los adultos son más complicados», intervino Aurora, sorprendiendo a todos. «Papá tiene miedo de que las personas se queden mirándolo». Vicente se giró en la dirección de su hija, su rostro una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «Es más o menos eso, sí, pero es tonto», continuó la niña con la franqueza brutal de los niños. «Mamá siempre decía que no debemos hacer caso a lo que los otros piensan». Un silencio pesado se siguió a la mención de Isadora. Vicente parecía estar procesando las palabras de su hija, su rostro una máscara de emociones contradictorias. «Tú podrías ir con la tía Lorena»,
sugirió Valentín, entrando inesperadamente en la conversación. Ella puede ayudarte si te quedas perdido. Lorena sintió el corazón acelerarse. La idea de acompañar a Vicente a un evento social, de estar públicamente a su lado, parecía extrañamente significativa. «Yo... no sé», respondió Vicente, visiblemente desconfortable. «Podríamos ir apenas por una hora», sugirió Lorena, manteniendo el tono leve. «Mostrar soporte a la causa, saludar a algunas personas y volver. Los niños quedarían bien con Elisa. Nosotros podemos...» «Y quedarnos solos», protestó Valentín. «No somos más bebés. Yo tengo 4 años, no soy bebé», concordó Serena solemnemente, causando sonrisas alrededor de la mesa. Vicente permaneció en silencio por un largo momento. «1 hora», dijo finalmente. «No más que eso». En la noche del evento, la tensión era palpable. Vicente ajustaba por la 10ª vez la corbata que ya estaba perfectamente alineada. Vestido en un elegante traje negro que acentuaba su figura imponente, él parecía al mismo tiempo poderoso y vulnerable. «Estás óptimo», aseguró Lorena entrando en el cuarto de él después de una leve batida en la puerta. Vicente se giró en la dirección de su voz. Por un momento pareció haber perdido las palabras. «¿Y tú?», preguntó finalmente. «¿Cómo estás?». Lorena miró para su propio reflejo en el espejo del cuarto. El vestido verde esmeralda que había escogido era elegante sin ser excesivamente formal, acentuando su silueta y contrastando armoniosamente con sus cabellos pelirrojos presos en un moño elegante. «Estoy de verde», describió, «un tono oscuro, casi como las hojas de los pinos, cabello preso, aretes pequeños de perla que Isadora me dio en mi cumpleaños de 30 años. La mención de su hermana no trajo la usual tensión. En vez de eso, Vicente asintió suavemente. «Ella tenía buen gusto. Siempre decía que el verde combinaba con tus ojos». Los niños esperaban en la sala, ansiosos para ver a los adultos arreglados para la fiesta. «Te pareces a una princesa, mamá», exclamó Serena al verla. «Y papá se parece a un príncipe», agregó Aurora, mirando admirada para su padre. Vicente sonrió, aquecido por el entusiasmo de su hija. «Voy a intentar no avergonzarlos», bromeó. Aunque Lorena pudiera detectar la inseguridad real por detrás de la fachada bien humorada. Cuando el coche que los llevaría al evento llegó, Vicente vaciló momentáneamente antes de tomar su conjunto usual, lentes oscuros y bastón. «¿Estás seguro que quieres hacer esto?», preguntó Lorena suavemente, lejos de los oídos de los niños. «No», admitió él con una sonrisa tensa. «Pero Aurora tiene razón. Isadora no aprobaría mi aislamiento. Además...». Él hizo una pausa, como si midiera las palabras. «Además, es importante para ti. El evento se realizaba en un lujoso hotel en el centro de Tepoztlán». Luego, en la entrada, percibieron que la presencia de Vicente Lombardi causaba revuelo. El empresario, que había prácticamente desaparecido de la vida pública después del accidente, ahora retornaba, y no estaba solo. Las miradas y susurros lo seguían por donde pasaban. Lorena podía sentir la tensión creciente de Vicente por el modo en que su brazo, enlazado al de ella, se tornaba cada vez más rígido. «Están todos mirando», murmuró él entre dientes. «Deja que miren», respondió Lorena con firmeza. «Tú eres Vicente Lombardi. Tú siempre llamaste la atención, incluso antes». Él sonrió levemente, pareciendo ganar confianza con sus palabras. A medida que la noche avanzaba, Vicente gradualmente se relajaba. Su desenvoltura natural en ambientes sociales comenzó a reaparecer, incluso con las limitaciones impuestas por la ceguera. Él hablaba con elocuencia sobre la importancia del proyecto,
sobre cómo el apoyo a niños en situación de vulnerabilidad era una causa que tocaba su corazón. Pero ni todo transcurrió sin problemas. Durante un momento en que Lorena se alejó brevemente para saludar a un colega, Vicente fue abordado por Gustavo Mendonza, uno de sus socios en la empresa. «Vicente, qué sorpresa verlo aquí», comentó Gustavo, su voz cargando una cordialidad que no alcanzaba sus ojos, y con la cuñada, interesante elección de acompañante. El tono insinuativo no pasó desapercibido por Vicente. «Lorena es una de las principales psicólogas involucradas en el proyecto», respondió secamente, «y ha sido fundamental para la recuperación de mis hijos». «Claro, claro», concordó Gustavo sin perder el tono. «Apenas noté cómo ustedes parecían próximos. Las personas están comentando, usted sabe». «Las personas siempre comentan, Gustavo», replicó Vicente, la voz endureciéndose. «Raramente sobre algo que realmente importa». Cuando Lorena retornó, percibió inmediatamente el cambio en el humor de Vicente. «¿Pasó algo?», preguntó discretamente. «Nada importante», respondió él, aunque su expresión contradijera sus palabras. «Creo que ya cumplimos nuestra cuota social de la noche». En el camino de vuelta, el silencio en el coche era pesado. Vicente parecía perdido en sus pensamientos, su postura rígida. «¿Fue Gustavo, no fue?», preguntó Lorena finalmente. «Los vi conversando», Vicente vaciló antes de responder. «Él insinuó que nuestro arreglo está dando de qué hablar». «¿Nuestro arreglo?», repitió ella confusa. «Tú, en mi casa, conmigo», explicó él, las mandíbulas tensas. «Aparentemente las buenas lenguas de Tepoztlán consideran inapropiado, o como mínimo, sospechoso». Lorena sintió el estómago hundirse. No era algo que no hubiera considerado, pero oír que ya era tema de conversaciones ajenas dolía más de lo que esperaba. «Entiendo», dijo finalmente. «Ah, si eso te incomoda, ¿puedo...» «No», interrumpió Vicente, su voz sorprendentemente firme. «No me importa lo que piensen. Me importas tú. Me importan los niños. Me importa lo que es mejor para nuestra familia». La palabra familia flotó entre ellos, cargada de significados ambiguos. «Vicente», comenzó Lorena cuidadosamente, «necesitamos tener cuidado. Por más que queramos ignorar, existen ciertas expectativas, límites». «Límites», repitió él casi con amargura. «Sí, siempre existen límites, ¿no es así? Cosas que no deberíamos sentir, pensamientos que no deberíamos tener». El corazón de Lorena se aceleró. Ellos se estaban aproximando peligrosamente de un territorio no mapeado, una conversación que venía siendo aplazada hacía semanas. «¿Qué estás diciendo?». Vicente respiró profundamente antes de responder. «Estoy diciendo que no sé más cuáles son los límites, Lorena. No sé lo que es correcto o errado en esta situación. Solo sé que...». Él vaciló, buscando las palabras. «Que por primera vez desde el accidente no me siento completamente perdido. Y eso es por tu causa». La confesión flotó entre ellos, pesada e inesperada. Lorena sintió un torbellino de emociones contradictorias: alegría, culpa, miedo, esperanza. «Vicente, no necesitas decir nada», interrumpió él suavemente. «No estoy pidiendo nada, solo necesitaba que lo supieras». El resto del viaje transcurrió en silencio, pero no era más un silencio tenso. Era el silencio de dos personas que habían, finalmente, reconocido la verdad que crecía entre ellas, incluso sin darle un nombre. Al llegar a la hacienda, encontraron a los niños adormecidos en la sala, cercados por juegos de mesa y libros. Elisa explicó que ellos habían insistido en esperar el retorno de los adultos, pero el sueño fue más fuerte. «Yo llevo a Serena», susurró Lorena, pegando a su hija adormecida en sus brazos. «Y yo cuido de los gemelos», dijo Vicente.
aproximándose cautelosamente para no tropezar en los juguetes esparcidos. «¿Puedo ayudar, señor?», ofreció Elisa. «No, está todo bien», rehusó él. «Quiero hacer esto». Con sorprendente destreza, Vicente localizó a Valentín por el sonido de su respiración, alzándolo cuidadosamente. El niño mal se movió, acomodándose instintivamente contra el pecho de su padre. Aurora, entretanto, despertó levemente cuando Elisa intentó pegarla. «¿Papá?», llamó somnolientamente. «Estoy aquí, princesa», respondió Vicente, ya con Valentín en brazos. «Elisa va a llevarte para la cama, y yo ya voy allá a darte buenas noches». Aurora asintió, volviendo a cerrar sus ojos. Mientras subían las escaleras, Lorena observó a Vicente cargando a su hijo con una confianza que no demostraba hacía semanas. Era como si, gradualmente, él estuviera reaprendiendo a ser padre, redefiniendo su relación con los niños bajo nuevas circunstancias. Después de colocar a Serena en la cama y certificarse de que estaba confortable, Lorena encaminóse para su propio cuarto. En el corredor encontró a Vicente saliendo del cuarto de los gemelos. «¿Están durmiendo?», preguntó en voz baja. «Profundamente», respondió él, una sonrisa suave en sus labios. Fue un buen día para ellos. Por un momento se quedaron allí, parados en el corredor oscuro, próximos demasiado para la comodidad, distantes demasiado para lo que sus corazones pedían. «Buenas noches, Vicente», dijo finalmente Lorena, su voz poco más que un susurro. «Buenas noches, Lorena». Pero cuando ella se giró para entrar en su cuarto, sintió los dedos de él tocar levemente su muñeca. «Gracias», dijo él, la voz cargada de emoción. «Por hoy, por todo». Lorena asintió, incluso sabiendo que él no podía ver el gesto. «De nada». Aquella noche, ambos permanecieron despiertos por mucho tiempo, contemplando los nuevos sentimientos que florecían donde antes solo había dolor, y las complicaciones que inevitablemente surgirían con ellos. El primer señal de que los comentarios se habían esparcido vino en la forma de un telefonema. Vicente estaba en su despacho cuando Elisa entró con el semblante preocupado. «Señor Vicente, es la señora Elena Lombardi en la línea. Su madre». La tensión fue inmediata. Elena Lombardi raramente llamaba, prefiriendo mantenerse distante después del accidente de su hijo. «No soporto verlo así», había confiado a Elisa cierta vez. «Vicente, ¿es verdad lo que están diciendo?». La voz aristocrática de Elena vino cargada de acusación. «Que aquella hermana de Isadora está viviendo contigo, que ustedes fueron vistos juntos públicamente». «Buenos días para usted también, madre», respondió él con ironía contenida. «Y sí, Lorena está aquí ayudando con los niños. Como debería estar haciendo. Hijo mío, no seas ingenuo. Las personas hablan. Dicen que fue muy conveniente que ella apareciera ahora que estás vulnerable». Vicente apretó el teléfono con fuerza. «¿Conveniente?». Yo prácticamente imploré para que ella viniera. Los niños la necesitaban. Los niños necesitan estabilidad, no de confusión. ¿Qué van a pensar cuando crezcan y sepan que tú sustituiste a su madre tan rápidamente? Nadie está sustituyendo a nadie. La voz de Vicente se elevó. Lorena es familia, Isadora la amaba, los niños la aman. ¿Y tú, Vicente?, vino la pregunta afilada. ¿Qué sientes? La pregunta flotó en el aire, pesada. Vicente sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «No voy a discutir eso contigo, madre, especialmente no por teléfono». Cuando colgó, Vicente sintió la presencia de alguien a la puerta. No necesitaba ver para saber que era Lorena. El suave aroma de hierba luisa y jazmín la delataba. «¿Cuánto oíste?», preguntó él resignado. «Lo suficiente»,
respondió ella, su voz controlada. Los comentarios se están esparciendo, ¿no es así? Aparentemente, un silencio pesado se instaló entre ellos. Vicente, tal vez sea mejor que yo vuelva para la Ciudad de México. Los niños ya están mejores y... ¡No!, interrumpió él firmemente. No voy a permitir que chismes maliciosos destruyan lo que construimos aquí. Los niños te necesitan. Yo... Él no completó la frase, pero no era necesario. Ambos sabían lo que había quedado por decir. Hay otra cosa, dijo Lorena después de un momento. Hoy de mañana, mientras arreglaba el cuarto de los gemelos, encontré algo. Ella se aproximó, guiando la mano de él hasta un papel doblado. Vicente sintió las marcas de lápiz de color bajo sus dedos. ¿Es un dibujo? Sí. Aurora nos dibujó a todos. Tú, yo, ella, Valentín y Serena. Y en el cielo, entre nubes, Isadora Vicente sintió un nudo en la garganta. Hay una frase escrita, continuó Lorena, su voz embargada. Nueva familia. Las palabras atingieron a Vicente como un rayo. Nueva familia. Tan simple, tan complejo, tan cargado de significado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él, sintiéndose simultáneamente aterrorizado y aliviado. Lorena respiró hondo. Creo que necesitamos conversar con ellos, con todo el mundo, y principalmente con Isadora. El plan surgió naturalmente, una ceremonia en memoria de Isadora. No un evento triste, sino una celebración de su vida y legado. Un modo de honrarla y, de cierta forma, pedir su permiso para seguir adelante. Cuando propusieron la idea para los niños, las reacciones fueron inesperadas. ¿Podemos contar historias sobre mamá?, preguntó Aurora, sus ojos brillando. Y podemos hacer un pastel. A ella le encantaba el pastel de frambuesa, recordó Valentín. ¿Y puedo usar mi vestido rosa nuevo?, quiso saber Serena, no queriendo quedarse de fuera. Lorena y Vicente intercambiaron miradas. O mejor, Lorena miró para Vicente y él pareció sentir su expresión. Sí para todo, respondió él, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Vamos a celebrar a mamá del modo que a ella le gustaría. Los preparativos comenzaron inmediatamente. Elisa ayudó a decorar el jardín con las flores preferidas de Isadora, lavandas y girasoles. Los gemelos seleccionaron fotografías para exponer. Vicente escogió las músicas que formaban la banda sonora de su historia. La víspera de la ceremonia, sin embargo, trajo un vendaval de emociones inesperadas. Lorena encontró a Vicente sentado solo en el porche, el rostro vuelto para el cielo nocturno que no podía más ver. Creo que cometí un error, dijo él cuando la sintió aproximarse. ¿Qué error? Pensé que podría seguir adelante, que podría permitirme sentir lo que siento por ti sin traicionar la memoria de ella. Lorena se sentó al lado de él, su corazón latiendo dolorosamente. ¿Y ahora crees que no puedes? Ahora entiendo que nunca tendré permiso, respondió él amargamente. No de la sociedad, no de mi familia, tal vez ni siquiera de mis hijos cuando sean mayores. Lorena sentía el dolor en sus palabras como si fueran físicas. Pero, antes de que pudiera responder, una pequeña voz interrumpió. Papá está triste de nuevo. Era Aurora, parada en la puerta del porche en su pijama blanco, los cabellos rubios sueltos enmarcando el rostro tan similar al de su madre. Vicente se acomodó en la silla, forzando una sonrisa. No, princesa, solo pensando. La niña se aproximó, estudiando el rostro de su padre con intensidad. ¿Es sobre mamá?, preguntó directamente. ¿O sobre la tía Lorena? La pregunta, hecha con la inocencia brutal de los niños, dejó a los adultos momentáneamente sin palabras. ¿Por qué preguntas eso?, consiguió finalmente Vicente. Aurora suspiró, como si los adultos fueran demasiado lentos para comprender lo obvio. Porque tú miras para la tía Lorena del mismo modo que mirabas para mamá. No con los ojos, sino con todo el rostro.
La observación perspicaz de la niña de 7 años atingió a Vicente como un golpe físico. «Aurora», comenzó él, sin saber cómo continuar. «Todo bien, papá. Mamá decía que el corazón es grande y cabe mucha gente. Solo no quiero que te quedes triste de nuevo». Lorena sintió lágrimas formándose en sus ojos. «¿Y la tía Lorena?», preguntó Vicente suavemente. «¿Cómo te sentirías si ella se quedara más tiempo con nosotros?» Aurora reflexionó por un momento, su rostito serio. «Me gusta cuando tú sonríes, papá, y tú sonríes más desde que ella está aquí». Con eso, la niña dio un beso en la mejilla de su padre, otro en Lorena, y volvió para adentro, dejando a los adultos profundamente abatidos por la sabiduría pura de aquella niña. La mañana de 1900, la ceremonia trajo un sol radiante, como si el propio cielo quisiera participar de la celebración. El jardín de la hacienda Lombardi estaba transformado. Fotografías de Isadora en momentos felices, cintas coloridas danzando al viento, flores perfumando el aire. Los invitados, pocos y seleccionados, llegaron trayendo historias y remembranzas. Colegas de trabajo de Isadora, algunos amigos próximos de la familia, 2 o 3 parientes que aún mantenían contacto. Notablemente ausente estaba Elena Lombardi, que se había rehusado a participar del que llamó de farsa. Pero nada de eso disminuyó la belleza del momento. Los niños, vestidos en sus mejores ropas, recibían a los invitados con una dignidad conmovedora. Vicente, guiado por Lorena, saludaba a todos con una serenidad nueva. La ceremonia en sí fue simple y profundamente tocante. Formaron un círculo en el jardín, donde cada persona compartió una memoria o lección aprendida con Isadora. Cuando llegó el turno de Vicente, el silencio fue absoluto. Él se levantó sin bastón, pareciendo por primera vez completamente a gusto en su oscuridad. Isadora me enseñó que ver no es apenas mirar con los ojos, es sentir con el corazón, percibir con el alma. En la oscuridad que se siguió a su partida, yo me perdí. Olvidé cómo ver el mundo a través del amor, como ella me había enseñado. Su voz, firme y emocionada, alcanzaba a todos. Pero gracias a nuestros niños y gracias a Lorena, estoy reaprendiendo. Estoy redescubriendo la luz que Isadora encendió en mí. Él extendió su mano, y Lorena la tomó, levantándose para quedar a su lado. Y hoy quiero agradecer a Isadora por un presente más que ella nos dejó, su hermana, que trajo cura para nuestros niños y para mí. El murmullo entre los invitados fue inevitable. Pero entonces Aurora se levantó, sujetando un dibujo. «Yo también quiero hablar sobre mamá», dijo ella con voz clara. «Ella me enseñó que familia es amor, no solo sangre». La niña alzó el dibujo para que todos vieran. La nueva familia que había dibujado, con Isadora sonriendo desde el cielo. «Mamá dijo que está todo bien», declaró con la convicción absoluta que solo un niño puede tener. «Ella vino en mi sueño y dijo que quiere que seamos felices». Valentín se juntó a su hermana, trayendo lo que parecía ser una carta. «Yo escribí eso», dijo él, su voz pequeña pero firme. «Querida mamá, te extraño mucho todos los días, pero la tía Lorena está cuidando de nosotros ahora, como pediste». Lorena miró para Vicente confusa. «¿Cómo así? ¿Cómo pediste?». Fue Elisa quien respondió, aproximándose con lágrimas en los ojos. «En el hospital, antes de partir. La última cosa que la señora Isadora dijo fue para llamarlos a usted». La revelación atingió a Lorena como una ola. Su último pedido, su última voluntad, llamar a su hermana para cuidar de la familia que dejaba para atrás. Serena, no queriendo quedarse de fuera, corrió para junto de sus primos, sujetando un pequeño vaso con una muda de planta. «Mamá dijo que es un bebé de árbol»,
explicó ella seriamente. Vamos a plantar para la tía Isa en el cielo. Y así, bajo el sol de aquella mañana perfecta, los 3 niños plantaron juntas una pequeña muda de jacaranda, el árbol favorito de Isadora, un árbol que crecería con ellos, marcando no el fin de una familia, sino el inicio de algo nuevo. Los invitados, muchos de ellos inicialmente escépticos, observaron en silencio, conmovidos por la pureza del momento, por la autenticidad del amor que emanaba de aquellos niños. Cuando la pequeña jacaranda estaba plantada, Vicente tomó la palabra nuevamente. Agradezco a todos por compartir este momento con nosotros, por honrar la memoria de Isadora no con lágrimas, sino con esperanza. Fue así que ella vivió, y es así que a ella le gustaría ser recordada. Él hizo una pausa, girándose en la dirección donde sabía que Lorena estaba. Y ahora, si me permiten, tengo algo que decir a Lorena. El corazón de ella se aceleró. Esto no era parte del plan. Lorena Vilela, comenzó él, su voz firme a pesar de la emoción evidente. Tú viniste en nuestro momento más oscuro y trajiste luz, no para sustituir el sol que perdimos, sino para mostrarnos que aún podríamos encontrar calor. Tú ayudaste a nuestros hijos a sonreír nuevamente. Tú me ayudaste a encontrar un camino en la oscuridad. Él extendió su mano, que ella sujetó entre las suyas. No sé lo que el futuro reserva para nosotros. Sé apenas que quiero descubrir a tu lado. No como una sustituta para lo que perdí, sino como un nuevo comienzo que nunca imaginé ser posible. Lorena sintió las lágrimas escurriendo libremente por su rostro. Vicente, yo... Antes de que pudiera responder, sintió pequeños brazos envolviendo su cintura. Aurora, Valentín y Serena se habían aproximado, creando un abrazo colectivo que unía a todos ellos. Por favor, quédate, pidió Aurora, sus ojos azules, implorando, para siempre. Tú ya eres nuestra mamá aquí, dijo Valentín, tocando su pecho sobre el corazón. Solo falta ser en el papel. Serena, siempre práctica a pesar de su tierna edad, resumió. Ahora somos una familia. No puedes más irte. En aquel momento, bajo la mirada conmovida de los invitados, Lorena comprendió que la respuesta ya no pertenecía apenas a ella o a Vicente. Pertenecía a todos ellos. Esa unidad improvisada e imperfecta, pero profundamente amorosa que habían formado. Me quedaré, respondió simplemente. Nos quedaremos juntos. El sol brillaba sobre la pequeña muda de jacaranda que un día sería un árbol majestuoso. Un viento suave agitó las fotografías de Isadora como si ella también estuviera presente bendiciendo aquel nuevo comienzo. Así, en el mismo jardín donde tantas memorias felices habían sido creadas y donde tantas lágrimas habían sido derramadas, nacía una nueva familia. No perfecta, no convencional, pero real y verdadera. Una familia construida sobre cicatrices transformadas en puentes, sobre ausencias transformadas en nuevas presencias. Una familia que honraba el pasado, vivía el presente y por primera vez en mucho tiempo miraba con esperanza para el futuro.